La verdad es que nunca antes lo haya dicho como públicamente, solo los de la empresa saben, pero tenemos una ética de trabajo que es brutal. Los humanos somos buenos en muchas cosas y no somos buenos para las tareas repetitivas. Para eso está la máquina. Y si que hoy en día no estáis manejando la inteligencia artificial, yo te diría, intenta manejarla. La IA no es sintiente hoy en día, pero lo va a hacer en poquito. La IA va a funcionar siempre y cuando sea alimentada de cierta manera, no siente. Al final nosotros también somos unos mini inteligencias artificiales, porque nosotros partimos desde chicos sin saber lenguaje. ¿La IA existiría sin el humano? ¿Pero el humano existiría sin el humano? ¿De alguna manera sentís que la lograste, que ya la hiciste? Nosotros nos autoconvencemos que está todo mal en la empresa. Jamás un levantamiento es una métrica de éxito. La perfección es el enemigo. ¿Qué opinas un poco de este perfil startupero? Anda con shorts, anda con polera, pero tú tienes que ser un top performer. Si esta persona se va mañana a otra empresa, ¿tú la quieres retener o no la quieres retener? Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de las 8 preguntas. Hoy día tenemos un invitado que lo vengo siguiendo hace rato, Mati Pérez, cofundador de Bambi. Si no me equivoco, una de las empresas más jóvenes en cuanto a la edad de la gente que trabaja ahí, más jóvenes porque tienen creo que menos de 2 años y que han tenido el mayor crecimiento quizás en Chile, Sudamérica creo yo, o quizás realmente el mundo, no sé, lo vamos a investigar acá. Mati, bienvenido a las 8 preguntas. ¿Qué tal? Gracias, Ronnie, por invitarme. Gracias por esa intro también. Muy buena. Vamos a ver si es verdad, vamos a derribar los mitos. Se está hablando mucho de Bambi en las redes, la prensa, pero queríamos traer acá a uno de los fundadores para que nos cuente toda esta locura de la IA, todo lo que está pasando y todo lo que pasa dentro de Bambi. Así que eso, muy feliz de tenerte, un orgullo que hayas aceptado la invitación. Pero antes de partir, hay un auspiciador que se ha hecho presente desde el día cero de las 8 preguntas, que creyó en mí desde el día cero. Y quería estar presente contigo. Ahí estuve investigando con la polola tus gustos. Así que si te gusta, qué buena. agradece a tu polola. Y si no te gusta, rétala a ella. Qué buena. A ver, vamos a verla. Adelante nomás. Vamos a verlo. Uy, tiene que abrirla completa. Está buenísimo. No, la cagó. Cáchate. Pero ábrela. Vas a reemplazar mi mochila ahora. Sí, pues, totalmente. Te vas con esa de acá, la otra queda acá. No, la cagó. Está buenísimo. Qué buena. ¿Sale o no sale? Está buena, ¿eh? Está buena. Muestra Muy acá. buena. Bien. Muy buena. Bueno, espero que te Qué guste. buena. Gracias. Vamos a ir en la próxima Gracias, semana. Encantado. La próxima semana vamos a ir a la oficina a ver si sale algunos regalitos ahí Ya, perfecto. para ya. la gente. Ya, y acá en Bambi nosotros también te tenemos un regalo. La verdad es que no es tan grande, pero es parte de nuestro merch. Así que A ver. ahí está un cuadernito y una botellita de Bambi. Ah, perfecto. Va a ser competencia la potita de Black. Vamos a tener Sí. que hablar ahí. Pero está linda, muchas gracias. Está Y buena. ahí con nuestro logo. Muy linda. Gracias por el detalle. Y vamos a ver. Bueno, la agenda perfecto, porque yo soy de la vieja escuela. Acá Sí. está mi agenda, así que próximo capítulo vamos a estar con Bambi. Sí. Así que Todo al muchas- entrar le damos una agenda, ¿Ah, sí? porque nos gusta el lápiz y papel. Papel. Perfecto, buenísimo. Permiso. Siendo una empresa de tecnología, que eso da risa. Claro. Pero es que yo creo que el tema del papel todavía como que a mí me gusta tachar, me gusta como... Creo que es más, no sé, más amigable en cierto aspecto. No sé si te pasa a ti. Para mí el tema del papel es que uno puede sacar el papel y como que compartirlo, como está físicamente ahí y yo voy botando cuadernos. O sea, yo Claro. lleno un papel y de ideas y después llego, lo agarro y lo boto y para mí el cuaderno siempre tiene que estar vacío, Exacto. pero tengo mis Claro. notas ahí. No, yo soy del to-do list y lo voy tachando. Y eso de tachar como que me produce Sí, una satisfacción. Sí. Sí. Pero bueno, como este podcast se llama Las 8 preguntas, obviamente tenemos 8 preguntas, son al hueso, sin filtro, así que espero que digas toda la verdad. Y la primera, ¿quién es Mati Pérez y qué es Bambi? ¿Bambi o Bambe? Muy buena pregunta. Primero es Bambi, como lo queríamos nosotros frasear en un principio. ¿Ya?
La verdad es que nunca antes lo había dicho como públicamente, solo los de la empresa saben, pero ¿Es como un poco algo marquetero o es real esto no, que no se sabe? no, es real que Ah, que no se sabe. Pero al final porque nosotros no lo mostramos, no es algo como marquetero que nosotros lo claro. ocultamos. Pero se rumorea entre la gente. No sé si tanto, o No, sea... en mi gente sí. Mira. Allá tenemos una pelea con la persona que está allá por atrás. Así que vamos a ver ahora quién Qué gana. interesante. No, cuando estábamos poniéndole el nombre a la compañía con Nico, que partimos con Nico, mi socio, ¿Ya? justo hace 2 o 3 meses había fallecido mi hermana. Y ahí mi hermana le decían Bambi cuando jugaba hockey, Bambi como el ciervo Bambi. Y ahí, bueno, nació el nombre Bambi, que es lo que tenía un dominio, obviamente, porque estábamos buscando un dominio y salió el juego de letras y ese fue como el por qué le nombramos Bambi a Bambi. Entonces en homenaje a mi queridísima hermana. Lo siento mucho y podríamos hablar un poquito de eso, si es que Sí. tuvo algún impacto un poco en la historia de Bambi y todo lo que ha sido este camino como emprendedor. Esto me pilló de sorpresa, pero creo que si es que se puede, Sí, encantado obvio. de saberlo. Sí, mi hermana al final, bueno, todo esto se toma desde el 20, bueno, tenía el 2017 leucemia, pero el 2022 ella falleció en noviembre y bueno, y ahí, o el 20, no, el 2021 falleció en noviembre y ahí al final nosotros hicimos antes de eso como para poder lograr que la Nacha como pudiera vivir y todo, hicimos una campaña en el DKMS, ¿ya? Que es una fundación de células sanguíneas y células madres para donar y hacer el match con gente. Ahí hay una probabilidad de 1 en 10.000 que uno encuentre como un match con una persona. Entonces, 1 en 10.000. 1 en 10.000. Eso es como lo que dice un par de estudios, tampoco hay como un metaanálisis que esté al respecto, según yo, no soy doctor. Y nada, entonces hicimos una campaña de marketing básicamente sobre esto y ese fue como mi primer trabajo full time. Estuve un año haciendo esa campaña, hicimos la campaña más grande del DKMS de los últimos 3 años, fue en pandemia además. Entonces, ¿El DKMS, que son siglas de un laboratorio? Sí, de una fundación sin fines de lucro que es alemana. ¿Ya? Y no me sé las siglas bien y ahí me van a pegar por no sabérmelas, Pero podemos cortar esto. Si pero nada, al final ellos se dedican a hacerle un test de vocal a la gente ¿Ya? y que te hacen un scan de ADN y ese scan de ADN al final hacen el match con la persona que lo necesita. Entonces, Perfecto. no sé, tienen 1.000 pacientes y uno se hace el test de ADN y uno puede salir machado o no y ahí uno dona células madres que al final es súper parecido a donar no sangre sino que plaquetas. ¿Ya? Ya. Es como que te sacan sangre y después te lo vuelven a poner, solo que es un poquito, necesita un día para hacerlo. Y la verdad que con eso uno salva vidas y bueno, y yo me inscribí en el DKMS para también a ver si hacía match con mi hermana. No hice, obviamente, pero al final creo que es súper bonito siempre estar en el registro por si es que alguien lo necesita en el futuro. Claro. Es bueno. Entonces ahí hicimos la campaña. Me fui un poco las ramas, pero Está bien, está bien. ahí hicimos la campaña. Nuestra meta era 10.000 personas inscribirla. Y la verdad es que lo logramos como en menos de medio mes, un mes. Ahí nos ayudó mucho Luis Larraín, que era súper influencer en su minuto. Era uno de los fundadores de Iguales Chile. Igual es Chile, ¿ya? Sí, y él falleció también, pero no por leucemia, sino que por una enfermedad autoinmune. Entonces, bueno, él nos ayudó, nos acompañó en todo este camino y hicimos una campaña súper bonita donde al medio mes ya llegamos a 10.000 personas y entonces pusimos la meta a 30.000 porque todavía no salía nadie y también llegamos a 30.000 personas y la verdad Increíble. es que fue bastante bonito y ahí
donde aprendí un poquito cómo hablarle a la cámara. Claro. Todavía no soy experto como mi socio, pero estamos Está bien, ahí pero vais bien mejorando. Vais bien por ahora, sí. Bueno, pero linda y triste historia y qué lindo lo que está haciendo Bambi, que de alguna manera está tu hermana presente todos los días. Así que Totalmente. gracias por contarnos de todas maneras esto. Y ahora cuenta un poquito de ti. ¿Quién es Mati? Yo he escuchado algunas cosas, medio un genio loco, un gallo bien bajo perfil. No te veo tan bajo perfil en el buen sentido. Pero cuenta un poquito de ti como entre tus amigos, tu familia, en la pega. ¿Quién es Mati? ¿Cómo me podría definir en verdad? Que soy una persona súper trabajadora. Trabajo mucho. ¿Cómo te definiría alguno de tus socios? Que soy cabeza dura. Te vas a reír mucho al final de la entrevista. Que soy muy cabeza dura. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque soy muy guiado a mi idea y a lo que creo. Entonces, y puedo estar equivocado o no. Y estoy de acuerdo que yo creo que la mayoría de las veces estoy equivocado, pero cuando estoy correcto, me gusta estar correcto. ¿Y cuando no estás en lo correcto y creí estar en lo correcto? He aprendido a arrepentirme a hablarle a mi socio y decirle, hey, es verdad. No es un proceso fácil. No es un proceso fácil, pero hay que... Pero se aprende. Sí, hay que aprenderlo. Sí. Bien, y a nivel de tus amigos, ¿eres como el líder más piola? No, definitivamente no soy el líder. O sea, mis amigos tenemos un grupo de 6 amigos y, de hecho, uno de mis amigos, el Salvador Luis, que estuvo ahora jugando la clasificatoria al Mundial. Lo estuvimos viendo, increíble. Sí, increíble. Y nada, al final... Yo creo que el líder del grupo es ahí el Salva. No les queda otra, porque el que no le hace caso ahí se va sí. de pipe. Sí. Y nada, en verdad nos juntamos a comer asado. No somos buenos para el carrete, aunque en su minuto cuando estábamos en el colegio, sí lo éramos, pero hoy en día están casi todos pololeando y enfocados en cada uno de sus cosas. Bien. Sí. Cuenta un poquito qué es Bambi. Hoy en día ahí se habla mucho, la prensa, en las redes sociales. Mi cuñado trabaja ahí y me cuenta un poco lo que pasa, pero cuéntame tú qué es Bambi. Mira, la respuesta de mi socio creo que es mejor que mi respuesta. Yo te voy a dar la respuesta de mi socio y después te vamos a dar mi respuesta. Bien. Mi respuesta es, la respuesta de mi socio es, Bambi es una herramienta que te automatiza la venta y te ayuda a vender más. Eso, básicamente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de agentes de inteligencia artificial que se meten a tu e-commerce, se meten a tu información de tu empresa, que podrías tener HubSpot, Pipedrive, todas las herramientas que tengas. Ojo con los nombres medio científicos que no somos de tu área. Ya. Y la gente tampoco, así que... Sí, ya. Se mete como a las herramientas y softwares de tu empresa que uno ocupa en el día a día y al final hace acciones a la vida real. Entonces, ¿cuáles son esas acciones a la vida real? Por ejemplo, vender un producto y mandar el link del checkout y después ir a buscar el seguimiento de ese pedido. Otro caso de uso es agendar una cita médica. O sea, es muy difícil hoy en día sin inteligencia artificial hablarle a alguien y agendar la cita médica porque al final uno no está todo el día en WhatsApp. Claro. Uno quiere respuesta inmediata porque si no después se va. Entonces eso le afecta no solo al cliente, que yo quiero agendar ahora ya, sino que también a la empresa porque el cliente se enfría y no tiene la venta. Bueno, como anécdota, yo tengo un emprendimiento, Market 19, y que hace un mes partí con Bambi y pasamos de 3 personas a 1 persona. Y en el fondo estamos haciendo este cambio, ver cómo reacciona, pero fue como, ¿por qué no me di cuenta antes? Sí. O sea, son, como tú decís, estar todo el día pendiente y la gente quiere que le respondan al tiro. Y a ellos les da lo mismo si eres una persona, eres un robot, quieren respuesta al tiro. Sí. Y ha sido entretenido todo este proceso de entrenar a Bambi a responder, bueno, vamos a entrar más en detalles, pero como ponerle carácter, decirle no seas tan así, sé más simpático, no seas tan complaciente, porque trato de darle mi carácter a la IA, entonces ha sido entretenido el proceso. Sí, no, es muy entretenido la verdad. Y al final, esto lo quería tocar después, pero uno termina siendo en vez de un manager, como hoy en día conocemos,
terminamos siendo managers de AI, ¿ya? Y ¿Ustedes como Bambi? no como sociedad. Ya. Como al final, o sea, imaginémonos de acá a 20 años más. ¿Ya? O sea, uno no va a estar coordinando equipos, o posiblemente va a estar coordinando equipos, pero equipos que sean mucho más chicos, Claro. uno, y dos, mucho más técnicos. Pero todas las cosas que sean más o menos automatizables, solo con lo que tenemos hoy en día de tecnología, si es que no avanza más, ¿Ya? nos vamos a terminar convirtiendo en managers de inteligencia artificial, en gerentes de inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo yo coordino la inteligencia artificial para que esta funcione bien, se conecte con los datos que yo quiero Pero es como que si tú pusieras un agente de inteligencia artificial en cada empresa y ustedes como Bambi coachean y entrenan a ese agente en cada una de las empresas. Sí. Algo así. Literalmente. Ya. Entonces, esa es mi respuesta, como de hecho que ahí me adelanté un poco de Ya. qué es lo que es Bambi. Para mí, Bambi es una herramienta que te deja orquestar la inteligencia artificial de manera que está bien hecho. O sea, la inteligencia artificial a todos les gusta poner un agente y ese agente que haga todo y después se termina mareando. Tienen un prompt enorme que además no está versionado, no tiene, o sea, tiene muchos dolores el manejar inteligencia artificial que Claro. nosotros ya lo pasamos porque nosotros teníamos una empresa de cobranza antes. Entonces teníamos que manejar esa inteligencia artificial de alguna Claro. forma y mi socio Obvio. Nico estaba ahí diciéndome, hey, necesito yo manejar esto porque no puedo esperar a la velocidad que tienen ustedes como desarrolladores. Que Perfecto. es totalmente... Pero volviendo un poquito al origen, dame un ejemplo, un poco para la gente que nos está viendo, de cómo la IA y Bambi se mete en una empresa y cómo te soluciona la vida para una empresa o te ayuda a vender más, etcétera. Lo más claro y simple posible. Totalmente. Hoy en día, por ejemplo, llega un cliente que tiene, no sé, una clínica estética, ¿ya? Y ese cliente tiene primero una reunión de venta, o sea, llega por anuncios generalmente. ¿Ya? Esos anuncios, Bambi va, les vende, les agenda una reunión con alguien Todo esto es sin humanos. sin humanos. O sea, Hasta yo este- le hablo, hola, me interesa una consulta, Bambi me responde perfecto, cuál es tu nombre, cuál es tu disponibilidad, por qué estás consultando. Todo esto Sí. se va alimentando con la IA me sigue respondiendo dirección, posibles horarios, posibles tratamientos. Totalmente. ¿Vamos bien O sea, hasta el momento? Perfecto. Yo te voy a ir interrumpiendo Perfecto. ahí, yo Dale, soy la dale. contraparte. Sí, sí. Sí, entonces va, efectivamente, le pregunta los tratamientos, los doctores, recomendaciones de doctores, agenda, disponibilidad también como de especialidades. Y al final va y le agenda al humano. ¿Ya? Y después de agendarle, le va y le recuerda que tiene la cita el día miércoles y le confirma la cita al doctor que esta persona confirmó por WhatsApp. Claro. Y si es que quiere reagendar, también reagenda la cita. O sea, todo ese... Y todo esto fue sin ningún sí, humano. sin ningún humano. Ahora bien, que yo encuentro también súper importante, y también se los digo a mis clientes, siempre tiene que haber alguna posibilidad de hacer un handoff a humano. Eso vendría siendo como que el humano vea un error y se meta a Así es. solucionarlo en vivo. Así es. ¿Y cómo hacemos esa como posta al humano? ¿Ya? Es que nosotros le decimos a la inteligencia artificial cada vez que no puedas resolver algo, el cliente se siente frustrado, el cliente quiere reclamar, bla, 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 cámbialo a un agente humano. Y eso, por ejemplo, cuando hablas de frustración, ¿cómo la IA detecta que el humano está frustrado para que la IA, Bambi, lo pase al canal humano? Al final son todas cosas como cualitativas, que son de lenguaje. Entonces, Ya. probablemente un mensaje que diga, ya le he enviado la información 3 veces. Ah, como Eso el enojo del cliente. Ese es un mensaje claro de frustración y la inteligencia artificial es súper inteligente para saber detectarlo y hasta mucho más que yo. Buenísimo. Oye, no tuvimos la respuesta si era Bambi o Bambi, porque mi polola ahí Es Bambi. es Bambi. Gracias. Bambi. O sea, me gané una comida. Gracias, Mate. Bien. Y un poquito volviendo hacia atrás, ¿cómo nace Bambi? Yo escuché que partió en tu casa. ¿Cómo conociste a Nico y a Diego? Vamos a los orígenes. Ya. Bambi nace cuando, bueno,
en verdad, partamos como conocí a mis socios. Eso. A mis socios los conocí en el colegio. La verdad es que no éramos amigos de ninguno de los dos. ¿Compañeros de curso? Tampoco. Ninguno. El Nico es un año más grande que yo y el Diego es un año más chico. Perfecto. Y estuvimos ahí en el colegio. Después me encontré con Nico en la universidad. Hice un trabajo con él. ¿Qué estudiaron ustedes? Ingeniería civil. Ya. Y ahí hice el trabajo, todo bien. Ahí trabajé una vez con Nico también porque él era súper emprendedor. Y yo tenía que hacer la práctica 1. Entonces trabajé para él vendiendo sacos de carbón para hacer la práctica 1. Y ahí como que me hice un poquito amigo de Nico. Después, después de todo esto con mi hermana, me fui a trabajar con Carbook, que es una empresa, una startup de servicios automotrices y hoy en día seguro. Y yo fui el primer empleado de esa startup. Yeah. Y ahí el Nico me escribe... No, antes de eso, yo tenía... O sea, necesitamos crecer el equipo de tecnología y conocí a Diego porque sabía que era el gallo más inteligente de la generación de uno abajo. Entonces ahí le escribí, le dije, hey, métete a esta startup, está buenísima. Esto a Carbook. A Carbook. ¿Diego también estudia ingeniería? También estudiaba ingeniería. Yeah. Y seguía estudiando, de hecho, cuando estaba trabajando, igual Yeah. que yo. Y ahí lo invité, entró. A los pocos meses dije que soy inservible al lado de Diego, así que ¿Y renuncié. hacían lo mismo? Los dos éramos desarrolladores, pero Igual, el Diego tiene el concepto... triste traer a alguien y que te deje... No, el Diego es un 10X engineer, que yo le digo, que es un ingeniero... ¿10X? 10X engineer, ¿Es un concepto real? Sí, un concepto que al final es un ingeniero que el output, o sea, la producción que hace es 10 veces de lo que hace un ingeniero normal. Cacha. Y hay pocos de esos ingenieros, lamentablemente. ¿Tú realmente consideras que él es así? Sí, definitivamente. ¿Y conocía a alguien más que sea así? ¿Así sí, personalmente? En Bambi hay un par. Sí. Así que, nada, eso. Bueno, y ahí conociste a y ahí Diego conocí y a a Diego, Nico. sí. Ya el nexo social ya está. Sí, y ahí conocí a Diego y después el Nico me llama y me dice, oye, sé que estás en esta startup, yo sé que eres un cabrón inteligente, me puedo meter o sea, ¿me recomendáis entrar a esta startup? Y yo le dije, sí, obvio, pero yo ya sabía que me iba a ir una semana después, pero no le voy a decir. A Nico. Entonces le dije, sí, obvio, entra. El Nico quería trabajar conmigo y con Diego y yo la semana siguiente renuncié. ¿Y Nico entró? Y Nico entró. Y después de unos 8 meses ya dentro del Nico, yo renuncié, me fui a una consultora de inteligencia. Pero tú te fuiste de Carbook al mismo momento que Nico entró. Sí. ¿Y ahí te fuiste a dónde? A Neuralworks, una consultora de inteligencia artificial. Ya. La verdad es que yo quería aprender de inteligencia artificial y dije como esto va a ser el futuro y quiero aprender sobre esto. Entonces me metí a esa consultora, aprendí muchísimo y el Nico me llama y me dice, hey, quiero emprender contigo, ¿cómo lo hacemos? Bla, bla, bla. ¿No se enojó cuando te fuiste de Carbook? Sí, un poquito. Igual tienes razón, po. Se enojó un poquito. Pero bueno. haber dado alguna pista, no sé. La amistad que la amistad bien, que bien. Y nada, después el Nico me llamó, me dijo, oye, quiero emprender contigo, tengo una idea de vender bonos de carbono, que al final hay un mercado que se transacciona de al final cuánto carbón uno captura del medio ambiente y la empresa, ponte tú como Volkswagen, compran esos bonos de carbono para compensar el daño que le hacen al medio ambiente. Perfecto. Entonces, como una economía compensatoria que incentiva a que el mundo esté mejor. Buenísimo. La verdad es que la idea me gustó, pero yo no tenía la menor idea de... Yo me dediqué a hacer lenguaje natural, que es escrito como texto. ¿Esto en programación estamos hablando? En inteligencia artificial. ¿Ya? Como en inteligencia artificial uno tiene modelos de imágenes y lenguaje natural. O sea, uno tiene mucho más, pero esos son como los dos grandes. Y yo me dediqué a lenguaje natural y no a modelos de imágenes. Y la idea de Nico era basar drones con reconocimiento de imágenes para certificar que teníamos estas cosas de carbono y después venderlo. Y yo dije, Nico, no soy tu socio indicado si es que, claro. si es que quería llegar a eso. Claro.
Así que yo le dije, hey, hagamos una empresa de cobranza. La verdad es que muy poco como creativa la idea. Yo pensaba que haciendo una empresa de cobranza, nuestro cliente que nos iba a llegar era un cliente que arrendaba como departamentos, cosas así. Y después nosotros íbamos a ver cuando los departamentos estén vacantes y nosotros íbamos a poder vender como esa lead, que la lead es como el contacto, Perfecto. para que le vayan a vender y arrendar ese departamento. Ese era el master plan. Nos quedamos solo en cobranza y nunca nos funcionó nada más. ¿Y ahí, pero alcanzaron a armar algo? Armamos mucho. Ahí ya estaban los dos, seguían trabajando en su empresa ahí. Sí. Ya. Cada uno tenía su trabajo. El Nico renunció a Carbook. ¿Ya? Cuando nos dimos la mano, renunció a Carbook, agarró una pega part-time y yo estaba con mi pega que también requería un poco menos de tiempo de mi lado. Perfecto. Entonces podía dedicarle las noches y los fines de semana sin ningún problema. ¿Diego todavía no aparece? Diego todavía no aparece en la ecuación. Oye, antes de partir, Dale. yo soy muy bueno para hablar y yo caché que tú también, así que traje agüita. Qué bueno. Para que podamos... Gracias. Sí, hay que hacer salud, pero caché, así nomás, aprendí hace poco ¿Ya? que el salud con trago se hace chocando el vaso ¿Ya? para que en teoría pase como una gota de un vaso a otro y saber que no está envenenado. ¿Cacha? Y cuando no es alcohol es así nomás. Ya. Así que salud. Salud. Sorry, te interrumpí, No, pero perfecto. está seco. Está buenísimo, Necesita- está buenísimo. Dale, sigamos entonces Diego. O sea, todavía no aparece Diego. Sí, todavía no aparece Diego. Empezamos a trabajar con la idea de cobranza y en verdad nos faltaba velocidad. Yo no soy un 10x engineer, no soy un ingeniero que su producción es por un por 10. ¿Ya? Entonces, lo que hice yo, o sea, lo que hizo Nico fue como, me voy a traer a Diego. Y yo le dije, suerte trayéndote a Diego. O sea, ¿Diego dónde estaba en ese momento? Diego seguía en la universidad. Ya. De hecho, yo creo que hasta yo seguía en la universidad. Trabajando, emprendiendo, Sí, no, estudiando. está demasiado. Me gusta mucho trabajar. Ya está bien. Y el Diego seguía en la universidad, pero él estaba postulando a trabajo de IBM y le dije, yo sé en qué está Diego. Digo, Claro, como está en las ligas está en las mayores. ligas. No te lo voy a traer por nada. No te lo voy a traer por nada. Y ahí el Diego, el Nico, perdón, convenció a Diego, lo invitó a una hamburguesa. Nico tiene bla bla, así que Tiene el habla del tiene hombre. bla bla. Bien. Hay Convencí- que tener de todo en Sí. la sociedad, así que bien. Totalmente. Y convenció a Diego, después de una buena hamburguesa, Ya. a entrar con nosotros. Entró, ahí empezamos a avanzar 20 veces más rápido. Y yo por fin yo soy una persona súper creativa. Más que inteligente, ¿Ya? soy una persona súper creativa. Y tenía a alguien que podía ejecutar todas las ideas creativas que yo tenía. Entonces Increíble. como que Mi sueño. era un sueño. No, es mi Era un sueño también, sí, o no. sea... Entonces- pero qué buena... Sí. Ahí trajeron el talento así... No, es muy bueno el Diego. ¿Ya? Y entonces yo le hacía un sketch, programaba un sketch como ya, esto es lo que yo quiero, la cuestión, y voy a hacer así. Y el Diego veía mi código y decía, está todo mal, agarraba todo. Todavía era cobranza. Todavía era cobranza. Ya. Y hacía las cosas. Bien hecha. Obviamente yo también programaba harto y todo, pero mucho menos que Diego, que sabe muy bien. Entonces, después de eso, yo, para Año Nuevo, de hecho, no... ¿Este fue el 2023 a 24 o 22 a 23? 22-23. Ya. Para Año Nuevo, le dije a Diego, ¿sabéis qué? Esta cuestión de que el Nico, nosotros hacíamos cobranza, entonces nuestra inteligencia artificial lo que hacía era preguntarle a la gente como, hey, ¿cuándo puedes pagar? Reajustamos, negociaba, no te recordaba si es que habían quedado en acuerdo que iban a pagar en 2 meses más. ¿Qué tipos de cobranza eran estas? ¿Desde la Es- luz, agua, gas? Eran principalmente cobranza B2C. B2C es negocio a cliente final. Sí. Entonces eran cobranzas que eran efectivamente la luz, educación, Ya. inmobiliaria, etc. Y como eran industrias tan distintas, nosotros dijimos, ok, tenemos que hacer una cosa más o menos como horizontal, como en agentes de inteligencia artificial. Porque Ya. el agente de inteligencia artificial de educación es distinto que el de inmobiliaria. Y Claro. es distinto, entonces... Tenéis que entrenarlo distinto todo al final. Era todo muy distinto. Ya. Y en verdad,
pasaba la mitad de mi tiempo haciendo instrucciones para la inteligencia artificial, siendo que la persona de negocio estaba sentada al frente mío y que sabía perfecto cuál deberían ser las instrucciones de la inteligencia artificial. Claro. Entonces... ¿No te sentías desafiado? No había ningún sentido de seguir desarrollando a gente si es que no había una plataforma para decir, ok, hacerlo, pero hacerlo como para el cliente final. Claro. Para el Nicolás Cami en este caso, que era la persona de negocio. Entonces, ahí nosotros le dije a Diego, mira, nosotros podemos replicar lo mismo que tienen los softwares que se llaman CRMs, ¿ya? Que al final son para manejar clientes. Y estos softwares básicamente se hacen un embudo, ¿ya? Y un embudo de, no sé, lead inicial, calificación, calificado. Acuérdate de ir hablándole a un público básico. Perfecto. Ya, este embudo es al final como cliente potencial, ¿Ya? cliente calificado, cliente primera reunión agendada. O sea, esto desde que en redes sociales ve un anuncio, ok, la persona le tincó el producto, entra al embudo. Eso. Después. Entra al embudo como cliente potencial. Perfecto. Entonces, después del cliente potencial, uno va y lo califica. O sea, por ejemplo, una inmobiliaria, si es que la persona no tiene X cantidad de sueldo, puede ser que no le puede vender el departamento. Y eso tú se lo vas preguntando una vez que entró a la primera parte del embudo. ¿Cuál es tu sueldo? Y ahí tiene distintas direcciones. Así es. Todo eso a través de la IA. Ya, sí. Pero eso es lo que tenían los CRM como sin IA, ¿Ya? como para organizarte. Perfecto. Entonces, ahí dije con el Diego, hey, ¿por qué no organizamos a la inteligencia artificial como algo que ya estamos organizando, que son los clientes? Y al final, eso es lo que hicimos un poco en Bambi, que nosotros anexamos inteligencia artificial a etapas de tu proceso de venta y etapas de tu embudo. Y ahí nació esta cuestión y era solo para cobranza y era nuestro back office. Entonces, media idea y lo teníamos ahí resguardado a todos los clientes. Perfecto. Y después los clientes, al poco rato, nos empezaron a decir, me encanta esto, pero lo quiero para venta, lo quiero para no sé qué cosa. ¿Lo de la venta no se le ocurrió antes a ustedes? No, la verdad es que ni siquiera ¿Pero fueron los mismos clientes que te dieron la idea, entre comillas? Sí, totalmente. O sea, cero atribución de que claro, nosotros... porque la venta vendría siendo lo más lógico. 100%. Claro, la cobranza es un dolor de cabeza, pero la venta es lo que te hace ganar lucas al final. Totalmente. Pero uno creería que la venta es tan importante que es un problema que ya está resuelto, ¿ya? Que es un problema que mucha gente resolvió antes. Entonces uno creería, inocentemente, que todos los softwares ya lo resolvieron. Claro. Y nosotros nos dimos cuenta, como dado esta como orquestación de agentes y lógica de cómo manejar los agentes, que no estaba resuelto. Nosotros, de hecho, yo lo único que quería es contratar un software para orquestar la inteligencia artificial de cobranza. La inteligencia artificial no era mi core business. Entonces ahí dijimos, ok, tenemos que pivotear y pivoteamos a esto. El Diego y el Nico no querían pivotear. Y a mí me encanta la IA, entonces yo decía, dediquémonos a hacer inteligencia artificial nomás. Y los convencí porque les dije, ok, si es que yo subo un reel, yo no tengo seguidores en Instagram, no soy famoso. Si subo un reel y te tengo 3 clientes esta semana, pivoteamos y chao esta cuestión de cobranza. ¿Y ese reel existió? Ese reel existe. ¿Era en tu cuenta o en...? Era en mi cuenta personal. Hice un reel y dije literalmente, mira cómo esta empresa automatizó su venta con inteligencia artificial. Y explicaba cómo funcionaba la plataforma. ¿Existía ese producto en ese momento? No existía. O sea, no existía, como... o sea, existía como lo de un agente, que en verdad los de un agente no funcionan para nada. Y esta lógica de multiagente recién estaba empezando a sonar. Y hice el reel, se hizo viral. ¿Real? Como viral en tu ecosistema. En mi ecosistema, que son 200.000 views. O no me acuerdo si eran enviados o views. Para que veáis lo poco que sé. Pero un buen número. Y ahí subí el reel. Y la agenda estaba llena por las siguientes 2 semanas. Porque además ese reel nosotros lo automatizamos con comentarios de Instagram que al final iban a... Como este ManyChat que tú comentás y te lleva... al DM.
en el DMM, pum, 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 agendamos las reuniones. Increíble. Y al Nico lo tenía rentado las siguientes 2 semanas. ¿Y qué te dijo el Nico ahí? Que ahí tenemos que pivotear, ya era palabra de hombre. Así que pivoteamos, que pivotear es como, ok, cambiemos de idea claro. y vamos a otra cosa. Y ahí justo entramos a una aceleradora con la idea anterior. Nos habían rechazado de todas las aceleradoras ya a este punto. O sea, nosotros éramos unos niños chicos de la universidad y Tenían 23 años ahí más o menos, 24. Puede ser que sí, No. de hecho. Y nos habían rechazado de todas las aceleradoras y hay una aceleradora gringa de Berkeley ¿Ya? que nos dio el sí, pero con la idea de cobranza. Y nosotros llegamos, Y le dijeron, le dijimos, gracias, pero Pero no vamos a somos, hacer- claro, pero vamos a hacer te venta. engañamos, ahora Sí. somos otra persona. sí. ¿Y cómo les cayó? O sea, Se lo tomaron bien, o sea, al principio dijeron como preocupados, como no, o sea, obvio, pues, si me o sea, vendiste una, eso no. lo va a arreglar Salesforce, que es como la software más grande de la cuestión. O sea, ustedes no pueden entrar ahí. Claro. Red Ocean, que le dicen, que es un como no océano metáis- rojo que Para que le haya entrado a que está competir lleno un de sangre. gigante. Sí. Ya. Muy bueno ese concepto de océano rojo, porque No está lo lleno de conocía. sangre de gente que se ha muerto. Entonces, al final... Empresas que han tratado sí. y es como no te metáis ahí. Sí. Entonces, bueno. ¿Y Y el Blue Ocean es bueno. cómo convencieron de seguir con esta idea? Y le dijimos, pero desde que pivoteamos, tenemos 3 veces el revenue que teníamos cuando nosotros les pichamos. Ya, y ahí fue un Entonces poquito- fue como, ok, ya, Obvio. háganlo. Ya. Ahí, impresionantemente, éramos latinoamericanos y Ya. los más jóvenes. Los únicos latinoamericanos y los más jóvenes de todo ese como De todo el grupo grupo. de personas allá en Estados Unidos. Y fuimos los que crecieron más rápido. Los que trabajaron más, además, porque estos gallos... ¿Esto era Dani- online? ¿Era online o fueron No, para allá? fuimos a Berkeley. O sea, Ya. Nico y Diego fueron a Berkeley. Ya. Y el partner de Berkeley, que el partner es como uno de los como más altos dentro de ahí, ¿Ya? escribía mensajes al domingo diciendo, entro un domingo y está Nicolás Cami y Diego Chaguán trabajando como siempre. Y nadie en Nadie. la oficina. O sea, tenemos una ética de trabajo que la mantenemos hasta hoy en día que es brutal. Lamentablemente, ¿tú caché que vamos a recibir la primera pregunta? Sí, perdón. De 8. No. Si yo soy así. Y caché que tú también, así que... Pero bueno, vamos bien, está interesante la historia. Te corté las alas, perdona. Termina la historia de Berkeley. Ya, bueno, y ahí en Berkeley entramos. Ya. Y entramos a la aceleradora. Nos fue muy bien, fuimos los mejores, bla, 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 bla. ¿Ya? Eh, ¿Ahí le metieron Lucas? Nos metieron, ellos, para entrar a la aceleradora, ellos te meten $200,000 ¿Ya? por, creo que un 7% de la empresa. Ya. Y después, además de eso, llegó Chile Ventures, vio que nosotros entramos a esta aceleradora y nos dijo, hey, les quiero poner un ticket. ¿Ya? Nos dio un ticket bastante grande y nosotros le dijimos, no queremos... ¿Ahí les quitaban porcentaje también? También, o sea, todo esto Sí, siempre... pues nada gratis la vida. Aparte de Startup Chile, que se me olvidó mencionar que también habíamos entrado. Pero ahí no les pidieron porcentaje. No, ahí no. Claro. Pero son mucho menos las cifras. Obvio. Em, Pero ahí en el fondo habían estos 200.000 más un Startup Chile, más la Chile Ventures que me dijiste. más Chile Ventures, ya hasta ahí sacado. Ya, pero esa Chile Ventures entró. Entró, pero con un ticket mucho más chico. Nos dijo, mira, quiero este ticket muy grande. Y le dijimos, en verdad, estamos bien. Porque Obvio. además habíamos estado un año y medio antes, sin 0 pesos. Obvio, O sea, y estaban entonces, no era estábamos necesario. haciéndolo sin Igual dinero. en ese momento imagino ustedes cabros chicos también que te hablan de cifras y uno no entiende mucho y te decís, pase para acá y me compro algo. Quizás no tenía esa visión. Sí. Sí, no, la ¿Cómo, verdad, cómo fue eso? O sea, La- como rechazar. la verdad es que siempre te recomiendan, nosotros somos muy como estudiosos en el sentido de que, o sea, yo me paso horas y horas viendo YC, que YC es la aceleradora más grande, Y Combinator, que es la aceleradora más importante de todo el mundo y es la mejor aceleradora del mundo. ¿A qué te referís con que pasáis horas viendo eso? Viendo videos y leyendo ensayos de Paul Graham, de personas que son súper buenas en sus áreas y te dan muchos consejos, como ver un podcast
solo que Todo el rato todo el rato y tenéis muchos consejos. Entonces, dentro de esos consejos no levantes más de lo que necesitas, pero no es malo levantar en el caso que lo necesites. Bien. Entonces ahí aceptamos algo pequeñito para tenerlo ahí y la verdad es que se portaron un 7, Chile Ventures, Skydeck y Startup Chile muy bien. Y ahí empezamos recién a hacer nuestra primera contratación después de 1 año y 5 meses, 1 año y 6 meses. Y ahí están los 3 trabajando full time ya. Full time. Yeah. Ahí en marzo marzo del año 2024. Sí, 2024. Marzo del 2024 es ahí donde... todavía no estaban en tu casa todavía trabajando ahí. O sea, Sí, no tenían no oficina. teníamos oficina. Yeah. Pero trabajamos los 3, nos da lo mismo donde trabajáramos. Claro. Y en marzo del 2024 donde entra la primera persona, que fue Joaquín, que se vino de otra startup. El bien loco confió en nosotros. Y Justo hablábamos fuera de eso, salirte de una pega estable con buen sueldo, una empresa grande a una startup que... Yo no lo haría nunca. Cacha. Yo la verdad es que una startup que va creciendo y todo como hoy en día, o sea, lo primero que hago es me meto en una empresa como Bambi que va creciendo muy rápido, porque eso es lo mejor. Pero el riesgo de meterte en una empresa muy temprano es muy alto, o sea, más de el 1% de la empresa pero a tu edad tenís el margen para equivocarte o para... Estoy de acuerdo, pero como entrar en... como, ¿y qué pasa si los fundadores no son tan buenos como ellos te venden? ¿No? Obvio, como, ¿y qué pasa si son tan buenos? Sí, no, estoy 100% por eso de digo acuerdo. que creo que el margen, es una apuesta grande. Es una apuesta, pero en el fondo, en el peor de los casos, te volví a emplear a los 27. Sí. O sea, que estoy de acuerdo. Hay gente que sale de la U a los 27, entonces... Sí. Pero entiendo dónde va y sí, efectivamente una persona que tiene buena universidad, con buen sueldo, con todo, no se va a ir de una empresa a menos de que o confíe mucho en los founders o el proyecto sea muy sexy o, no sé, levantaron muchas lucas y te vas con un sueldazo a la nueva que, no sé. Así es. Bueno, acá no había ni sueldo, ni lucas, ni nada. Entonces, bueno. Y ahí entró Joaquín, empezamos a contratar... ¿verdad? Ya teníamos este product market fit, que era como que gente ya estaba funcionando. Estaba funcionando, la gente lo quería y había que vender y escalar el negocio. Y ahí empezamos a vender y a contratar gente y nos pegamos millones de borrazos entre medio, pero bueno. Y un poco para cerrar la primera pregunta, tengo entendido que levantaron buenas lucas en algún momento, cerca de $4 millones. Sí. ¿Así fue? ¿Y con quién levantaron esas lucas? Así es. Levantamos con Monashis, con Nazca y con M13. Ya. Eso fueron... ¿Eso que fue en 2024, abril, mayo, por ahí? Fue el... Uy, buena pregunta. Sí, abril, mayo de 2024, efectivamente. Te voy a decir algo que me da risa y que lo hemos hablado. Justo antes de esa época, el Ale Pérez, que trabaja con ustedes, que yo lo conozco antes, me habló de Bambi para Market 19 y yo la verdad que no lo pesqué mucho. Y después de esa noticia, puta, ¿cómo no estoy jugando Bambi? Entonces, increíble lo que hace eso. No es solo la plata, es como un reconocimiento, una validación hacia el mercado. Totalmente. Y además, creo que igual es bueno no ser los más early adopters. Sí, po. Porque al final te terminás comiendo todos los bugs, todo. 100%. Y hoy en día, yo no te voy a decir que Bambi está con ningún bug, pero un bug es un error en la plataforma. Gracias por la aclaración. va bien. Un bug es un error en la plataforma y no te voy a decir que Bambi no tiene ningún error, pero o sea, tiene un 98% menos errores de lo que tenían al principio. Claro, y los primeros se los comen. Po. Y los primeros se los comen. Claro. Pero tienen acceso a un precio mejor también. Claro, bien. Sí. Bien, Mati, pasando a la segunda pregunta. ¿Qué es la IA? Y la vamos a dividir en 3. Explícale a un niño de 10 años, explícale a un joven de 25, 30 años y explícale a una persona de 80 años. Ya. A un niño yo le diría que es como un amigo suyo, que uno le puede dar instrucciones y ese amigo tuyo va a hacer cosas que tú le pidas. Bien. A un joven de 25, 30 años.
a un joven de 25 años le diría un poco lo mismo, como en el sentido de que ahora ya no es como un amigo tuyo, sino que es una persona que está en su primera pega ¿Ya? y esa persona no sabe nada, pero es súper buena y aprende rápido. Perfecto. Entonces tú le puedes dar muchas instrucciones y eso va a ayudar mucho a que haga tu trabajo. ¿Y hasta qué nivel puede aprender? Hasta el nivel que uno le quiera enseñar al final. O sea, obviamente van a haber cosas en la vida real que no va a poder hacer, como construir un edificio, pero cualquier cosa que sea... De que hoy en día el conocimiento. mundo es totalmente virtual lo puede hacer. O sea, Claro. puede al final agendarte, no sé, pasajes de avión a Tahiti si quiere meterse a tu computador. Ya. Te puede hackear hasta si quiere. Puede hacer de todo. Y una persona de 80 años, ¿cómo le explicáis lo que es la IA? Yo le diría que Más como filosófico un poco, como cómo le explicáis a un abuelo así qué es todo esto que está pasando. al final es un computador que sabe mucho y que tiene muchos conocimientos y que replica el lenguaje humano. Por ende puede comunicarse contigo y darte respuesta a preguntas que uno a veces no tiene o hacer cosas que a veces uno lo hace más lento, Perfecto. más rápido. ¿Y cómo está cambiando la IA un poco nuestro mundo actual? ¿Qué es lo que tú estás viendo hoy en día que la IA está cambiándonos a nosotros como personas y con nuestro entorno en general? Mira, hay cosas muy buenas y cosas malas, ¿ya? Primero, es súper importante decir que la adopción de la tecnología en la sociedad es mucho más lenta que la tecnología como avanza como tal, ¿ya? O sea, el Internet nació hace un buen rato ya, pero recién ahora estamos dándole duro y parejo al e-commerce, o recién en la pandemia. Claro. Después de 25 o 30 años estando con Internet. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial y va a pasar probablemente, es que la inteligencia artificial va a avanzar mucho y nosotros la adopción va a ser más lenta de lo que creemos. Entonces, por eso es bueno en cierto sentido porque el cambio no es tan de un día para otro. Claro. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Como qué cosa nos va a cambiar en el día a día. Probablemente el contenido, o sea, más hoy en día está pasando eso, que el contenido se vuelve más, bueno, hecho por una inteligencia artificial, no sabemos distinguirlo entre sí, no sabemos lo que es verdadero, lo que es falso. También información que se difunde, es mucho más fácil hoy en día meterse o sea, automatizar Reddit y que cambie las opiniones de las personas. Claro. Estoy diciendo todo lo negativo, Sí. primero. Y cambiar la opinión de las personas, manipular una elección. O sea, hay cosas que Son peligrosas. que son peligrosas. Pero yo leo mucho más el lado bueno, que al final los humanos somos buenos en muchas cosas y no somos buenos para las tareas repetitivas. O sea, para eso está la máquina. Claro, el robot. El robot. Y para mí los trabajos de tareas repetitivas deberíamos, ojalá, sacarlo y dar trabajos más capacitados y por ende que tengan mejores remuneraciones. O sea, el poder manejar una inteligencia artificial, o sea, es una habilidad que se va a requerir en el futuro. Y si que hoy en día no estáis manejando la inteligencia artificial, yo te diría, en verdad, intenta manejarla, porque en el futuro todos van a estar manejando inteligencia artificial y ese va a ser el trabajo que es del futuro. ¿Y qué le decía a esta gente que está con este trabajo repetitivo? ¿Qué va a pasar? Por lo general, de lo que yo he visto en la práctica, se capacitan para manejar la inteligencia artificial. Entonces, En ese mismo nicho, en ese rubro. mismo rubro, nicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona de atención al cliente hoy en día solo ve los casos que es necesario la atención al cliente. Porque, o sea, la atención al cliente es necesario de repente que te llame una persona y te diga, compadre, no te puedo resolver, estoy haciendo todo Claro. lo posible para resolverte Perfecto. esto y no te lo puedo resolver. Pero de repente hay otra forma de ayudarte y de resolver tu problema efectivamente. Entonces,
Hagamos que las personas seamos personas y nos dediquemos a las cosas que tenemos que resolver, las cosas que son difíciles de resolver, y hagamos que la IA haga el trabajo repetitivo y uno lo maneja al final. Y esta parte como más emocional de la IA, o sea, me acuerdo que vi en un podcast tuyo que hablabas de que de repente había un cliente que le decía cosas sexuales y que la IA se enojaba. ¿Hasta qué punto llega la IA a ser como este humano que tú estás hablando, que en el fondo tiene como la parte humana, valga la redundancia? ¿En qué minuto se entra el humano, sale? No sé si me entendí la pregunta. O sea, ¿la IA tiene la parte más emocional desarrollada? ¿Se va a desarrollar? Creo que todavía hay como una mezcla de humano-IA que no está clara y no sé cómo se controla esto. Sí, es un buen punto. A mí me gusta mucho una analogía. Yo soy más creyente de que sí es, y esto es algo súper, súper polémico, por decirlo así, pero soy súper creyente de que la IA no es sintiente hoy en día, pero lo va a hacer, o sea, en poquito, no mucho más, ¿ya? ¿Y por qué digo que es posible? Yo solo estoy diciendo que es posible, es que si es que yo tengo mi cerebro, ¿ya? Y saco un pedacito del cerebro y le pongo otro pedacito de un hardware, de un computador, para suplir ese pedacito de cerebro que saqué. ¿Soy un humano o no soy un humano? Para mí no. Soy una persona. Sigo siendo Matías, solo me pusieron un implante para conectarme al cerebro. Sí, pero, ahora tiene un componente no humano, por lo tanto está adaptado, o sea, está intervenido. Sí, pero sigo teniendo sentimientos, sigo pensando, sigo todo. O sea, no claro, hay pero nada. este hardware que le metiste, en el fondo viene a modificar toda la parte humana y real y emocional. Por eso está bueno lo que estamos hablando, pero no estoy entendiendo cómo la IA se puede volver sintiente, dijiste. Sí. Si es que en el fondo la IA se alimenta del humano, pero no tiene como una capacidad sola y única de generar esta parte emocional. Claro, estoy equivocado. Déjame terminar el ejercicio. Yeah. Ya, ya. Tengo un hardware. Yeah. Ok. Ahora, ¿qué pasa si es que saco otro pedacito y lo pongo? Yeah. Saco otro pedacito y lo pongo. Y voy así, y de a poquito sacando pedacito. Y reemplazándolo por un chip, no sé, lo que queráis, una GPU. ¿Sigo siendo humano o no? Porque ¿en qué punto dejo de ser humano? Claro. O sea, ¿en qué punto dejo de sentir y todo? Y estoy diciendo con esto que es posible. No estoy diciendo que lo sea. Y ahora bien, y la IA replica mucho de nuestros sentimientos, ¿ya? Y eso básicamente son probabilidades de combinaciones de letras y palabras que son tokens, ¿ya? Y en la realidad funciona muy similar a lo que funciona en el cerebro humano. O sea, son redes neuronales que se conectan entre sí y yo tengo una probabilidad de responderte algo porque tú me preguntes algo. Y la gente que no responde bien a las preguntas, es porque lo tratamos de loco. O no tuvo la conexión necesaria para entender la pregunta y responder lo que se tenía que responder. También. Pero ahí está mi pregunta. Cuando estamos hablando de un humano, hay conexiones neuronales que funcionan algunas mejores que otras en base a las experiencias o el conocimiento y te dan una respuesta. La IA va a funcionar siempre y cuando sea alimentada de cierta manera, bien o mal, pero tiene que ser alimentada, no siente. Es que no tiene la capacidad de sentir por sí sola. Define sentimiento. Uf. Es que sí, para mí el sentimiento es la capacidad de, a través de la información que uno tiene, generar conclusiones frente a un estímulo y tener una respuesta. Ya, ¿y eso no lo hace la inteligencia artificial? Sí, pero de manera sintética, por así decirlo, a través de una alimentación humana. Ok, pero eso lo hace menos humano o menos... A la inteligencia artificial nosotros le damos contexto. Claro. Le damos palabras, claro. Le damos imágenes, sí. Le damos muchas cosas. Sí. Y yo tengo
resultado coherente. Perfecto. Y un resultado que además demuestra raciocinio, Sí. demuestra inteligencia y de repente, y muchas veces demuestra sentimiento. O sea, Claro. aunque lo haga por jugar Obvio. y que nosotros lo haya alimentado con data, que haga eso, pero ¿qué es la data? O sea, al final nosotros también somos unos mini inteligencias artificiales, porque nosotros partimos desde chicos Sí. sin saber lenguaje. Pero yo te y pregunto a vamos ti, agarrando. ¿la IA existiría sin el humano? No, ¿Y el pero... humano existiría sin la IA? ¿Pero el humano no existiría sin el humano? Como porque al final somos una Claro, guagua. sí, totalmente. En el fondo el humano se va haciendo en base a los estímulos humanos. Sí. Pero la IA se hace en base a los estímulos humanos y sin Ya. la IA nosotros seguiríamos existiendo. Estoy Entonces, de- para mí ahí está la diferencia entre este ser sintiente humano y la IA sintiente que es gracias a la intervención del humano. Sí, es que al final y un perro también yo creo que es menos sintiente que una inteligencia artificial que me puede decir de sus sentimientos. Sí, Y el perro sí puede existir sin un humano. claro, sí, no sé, está difícil, pero está bueno para seguir indagando en eso. Entonces, al final, está bien, son conexiones, son redes neuronales que al final, ¿qué es? Está ahí, son palabras que se conectan con tokens, que se conectan con otros tokens Claro. y existe una probabilidad. Mm, Pero, ¿qué es lo que determina? Lo único que yo me pregunto es, ¿qué es lo que determina la inteligencia? ¿Qué es lo que determina el sentimiento? ¿Y qué es lo que determina el valor? O sea, de hecho, y que es una pregunta que en una de esas nos vamos a hacer en un futuro. ya. Que al final, el valor, ¿cuál es el valor del humano y cuál es el valor de la IA? ¿Y por qué el valor de la IA es inferior al del humano? Porque son puros computadores que están en Claro. Estados Unidos y están andando. Obvio. Pero es Sí. interesante todo. Sí, no ¿eh? sé, para mí puedo estar equivocado, yo creo que tú sabes más de que yo, pero para mí el humano siempre va a estar sobre porque creo que en el fondo la IA nació gracias al alimento del humano. Ahora, ¿puede Sí. sacar mejores conclusiones? Sí, puede pensar más rápido, mucho más rápido, pero creo que en el fondo tiene componentes que hacen una velocidad mucho más rápida que el humano, pero Totalmente. creo que todo esto viene del El humano. ¿cachai? Estoy 100% de Sí, acuerdo. entonces, 100% sí. de acuerdo que en creación humana, Claro. pero no por ser creación humana Sí, puede tener menos o más. obvio. Bueno, vamos a tener que cosa volver a conversar en 10 años más para ver qué está pasando en esto. Oye, Mati, algo así, ¿te ha pasado algo como loco con la IA o alguna anécdota así, no sé si chistosa o mala o rara? Sí, o sea, la IA tiene muchas cosas hoy en día. Alucina, de repente se pone a hablar japonés, cosas así. Esas son alucinaciones que se le dicen En idioma técnico. en idioma técnico. ¿Y eso producto de qué es? Hace poco sacaron un paper bien interesante que decía que la IA que no alucinaba al final, pero bueno, en verdad lo sacaron hace un par de días, entonces no me metí a leerlo al detalle. Pero al final la alucinación es que por A veces motivo la probabilidad de las palabras no se juntó bien y... Es como un y error al técnico, motivo- por así decirlo. Sí, puede ser un error técnico, efectivamente. Yo creo que las alucinaciones son más cuando las temperaturas como qué tan creativo no es el modelo, Ya. de los modelos es más alto. Ya, Por está bien. ende ahí tiene más variedad de elegir la siguiente palabra que va a Me va a tutear. acordar. Perfecto. Bien. ¿Todo bien hasta el momento? Todo bien. Sí. Sí. Buenísimo. La tercera pregunta, hablemos un poco de Mati Pérez como emprendedor. ¿Qué significa estar a cargo de 60 personas? ¿Qué significa esto de ser famoso de alguna manera, en el fondo de hablar de plata importante, de tener oficinas grandes, de estar en prensa, de ser hoy en día un poquito la vedette del momento o la empresa sexy? Cuenta un poquito de eso. ¿De alguna manera sentís que la lograste, que ya la hiciste? A veces te pasa que sentís que te queda grande, a veces sentís que la gente te mira distinto, que se te acercan.
casi que por conveniencia. ¿Cómo ha sido lidiar un poquito con esta fama? Porque yo creo que de alguna manera, queráis o no, es una fama. Sí, la verdad es que nosotros somos bien autoexigentes y autocríticos con Ya. nosotros mismos, los tres. Eh, y la verdad es que esa autoexigencia y autocrítica nos, como nos tira, o sea, tira para abajo en el sentido de ok, estamos haciendo muchas cosas mal, pero hay que mejorar, entonces vamos y vamos a mejorar. Y esto es una cosa incansable, o sea, cuando nosotros partimos, si tú me hubieras dicho cuál es tu métrica de éxito, ok, sí o sí te hubiera dicho algo de lo que está Bambi hoy en día. Como la plata y los levantamientos y eso. O sea, el levantamiento nunca es una métrica de éxito. O sea, eso. Jamás un levantamiento es una métrica de éxito, porque el levantamiento es que tú no pudiste ser lo suficientemente eficiente de hacer un negocio como corresponde, como en la antigüedad. Bueno, pero creo que hay bueno volver a discutir y claro, o sea, yo creo que hoy en día las empresas tech sobre todo es muy difícil Es que en muy el fondo difícil. hacer un negocio rentable a los 3 meses y una persona que no tiene las lucas, no tiene la espalda, Efectivamente, y por eso nosotros nos fuimos por esa vía, pero el levantamiento tiene algo implícito, ¿ya? Y el levantamiento es, tú vas a estar acá hasta que tú valgáis $1 billón como un corner shop. claro, Tú no te vayas a ir antes de esto. exacto. Y bueno, obviamente no hay ningún contrato que te haga, o probablemente si es que hiciste muchos levantamientos, sí, pero hay una cosa ética detrás de decir, ok, estoy comprometiendo mi vida a esto Sí. porque el inversionista te invierte, pero quiere esa evaluación estúpida. Tengo una pregunta sobre el levantamiento, así que guárdalo por Dale. ahí. Pero, sorry, está... La métrica de éxito. Sí, o sea, un poquito cómo hay lidiado con este éxito, fama y Ya. cómo lo ven ustedes como socios. Bueno, y como te decía, si es que al principio en Bambi yo hubiera dicho cuál es mi éxito, y mi éxito hubiera sido probablemente algo como Bambi hoy en día, como fin último. Hoy en día la verdad es que cada vez eso se va moviendo, y nosotros nos autoconvencemos que está todo mal en la empresa, tenemos que hacer todo distinto y hay que hacer las cosas como este otro, y eso nos autoexige mucho a seguir adelante, nos mantiene los pies aterrizados, Obvio. como al final de no estar diciendo volverte loco con las porque al final uno podría hacer muchas tonteras Sí, po. con la Pero plata. no será un poco un método de defensa que están usando, que lo encuentro válido también. Un poco como decir, hagámonos los locos con estas luces y sigamos nuestro y pensemos que está todo mal para seguir, pero igual no podemos negar lo que está pasando. Sí, obviamente sabemos que algo bien estamos haciendo. Sí, pero efectivamente es un método de defensa, pero es un método de defensa que hay que tener, o sea, que Está creo perfecto. que es bueno. Yo cuando de hecho contratamos nuestro primer C-Level, que al final es una persona con mucha experiencia, MBA Harvard, que tiene todo el currículum, exitió de otra startup y todo. Y cuando él entró, conversó conmigo y yo le estuve 1 hora diciendo todo lo mal que estaba en la empresa. Y después él va a tener una reunión con Diego y Lo llega y mismo. le dice a Diego, oye Mati, está bien, o sea, como esta empresa está bien, está todo Cacha. bien. Y porque obviamente no se lo transmitimos al equipo, porque Sí, el po. equipo obviamente tenemos que estar Necesita, todo bacán sí, y todo, claro. pero nosotros estamos súper aterrizados con los pies a la tierra Claro. diciendo que no hemos hecho nada. O sea, seguimos siendo una empresa que no es rentable, seguimos siendo una empresa que no compite con Salesforce ni HubSpot, que son Claro. las grandotas que valen billions. ¿Y por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué tenemos que restringir nuestra mentalidad a una mentalidad latinoamericana de que porque uno tiene 100, 200 empleados ya la hiciste? Claro. ¿Y por qué no la americana, que al final, chuta, la economía americana se mueve por la tecnología? Acá en Chile la tecnología, no, o sea, la economía chilena se mueve por el cobre. ¿Y por qué no es en tecnología si tenemos tan buen talento? O sea, acá en Claro. Chile hay muy buen talento. Entonces, ¿Por qué no hay ese talento? O sea, sé que existe y está,
Pero justo hablaba, bueno, con el bicho que te entrevistó, ¿te acordáis? Sí. De que hablaba de la cultura gringa de la universidad, es que el profesor es como, no quiero echarte en el ramo, al revés, quiero ayudarte y si te da mal, tomemos un café y te ayudo. Cuando acá en la universidad, el profesor que hizo que más alumnos se echaran su ramo es el profesor más bacán y el más cabrón, por lo tanto es una eminencia. ¿Por qué está esa cultura? Y yo creo que eso hace que muchos talentos se pierdan en el camino. Mm. Es un buen punto. O sea, yo hablé con eso, con Bicho. Tengo una perspectiva media intermedia. A ver. Creo que en Estados Unidos no es culturalmente por cómo enseñan. De hecho, acá en Chile, si comparáis las dos educaciones, o sea, las universidades en Chile son mucho mejor que la universidad en Estados Unidos. ¿Pero por qué los de Estados Unidos son todos genios entonces? Porque trabajan de mucho antes. O sea, el primer verano que uno entra a la universidad, trabaja, tiene experiencia real. O sea, yo salí de la universidad sabiendo más matemáticas que el gringo, pero el gringo salió sabiendo más de la vida real que yo. Increíble. Y 5 veces más, porque Increíble. tuvo 5 veranos que lo trabajó. Entonces, para mí va un poco del trabajo. Yo cuando partí trabajando en la universidad, me di cuenta que la universidad no es una pérdida de tiempo porque te dan unas bases, pero hay que estar haciendo las dos cosas. O sea, 100%. hay que estar trabajando y en la universidad. Me O sea, encantó, tiene que ser las me dos encantó cosas. lo que acabas de decir y me hace mucho sentido. O sea, también me hacía sentido lo que decía el bicho, eso que el profesor te aprieta un poco, no en todos los casos obviamente, pero claro, o sea, yo en el fondo que no soy ingeniero comercial, me he dedicado los últimos 10, 15 años de mi vida a hacer negocios, a hacer emprendimiento, algunos me habían otra mal, pero como dicen, otra cosa con guitarra, por más conceptos que te enseñen, sí, te va a dar una base. Pero, por ejemplo, el negociar, o el que te caguen, o el tener miedo, o el enfrentarte, eso en el fondo es un roce 100%. que se necesita tener. Y yo Sí. creo que hay mucha gente muy inteligente que no logra nada porque no tiene nada de roce. Totalmente. Y no solo en lo blando. Porque a mí, de hecho, no me enseñó nada lo blando y hoy en día recién estoy aprendiendo lo blando. Claro. Pero hasta en lo técnico. O sea, Claro. en lo técnico, yo siendo una persona súper técnica, yo he aprendido mucho más en el trabajo porque tengo que escalar un producto de verdad. Claro. Y tengo que escalar una cosa que le llegan más de 4 millones de mensajes mensuales. O sea, Y escalar al mismo tiempo que hay teniendo problemas. Porque es la que- vida, o sea, así los es. negocios no son así. Pues no es Totalmente. como todo escalar y en la universidad que en el fondo no hay nadie demandándote o no hay nadie, un cliente enojado. Acá estáis escalando con los problemas de la vida Sí. real, con los problemas de tu trabajo y con tus cosas personales. Totalmente. Entonces, sí. sí. Y un poquito, para cerrar esta pregunta, ¿cuál ha sido como tu sacrificio personal que hay tenido que hacer para un poco lograr el éxito de Bambi? Bueno, la verdad, amigo, por suerte todos se han quedado en mi vida, Yeah. pero amigos, polola, familia, la verdad es que lo he sacrificado todo hasta el día de hoy. Hoy un poquito menos, ya me doy desde las 8 o 9 de la noche hasta 10, 11 de la noche con mi polola y mi familia, ahí turnado. Pero sí, o sea, al final yo siempre digo que nosotros somos como al final un péndulo, ¿cachai? Y es alta intensidad para un lado y después podía ser muy baja intensidad para otro. No creo en el balance porque creo en el foco. Entonces como que creo mucho como en enfocarte en algo muy específico, Durante hacerlo un muy tiempo. bien, tomarte el tiempo de hacerlo muy muy bien y después podías enfocarte en otra cosa. Y hoy en día mi foco está en la empresa. Está perfecto que hayan otras visiones, que hay que tener un balance y todo, pero a mí me gusta mucho más el concepto del foco y ir muy intenso y después Claro. ojalá algún día Ya llegar al foco a otras cosas de tu vida. A otras cosas que y podrían ese ser la será el familia. equilibrio Sí. en el largo plazo, por así decirlo. así es. Buenísimo, me gusta tu visión. No es que no la comparto, pero no la sé aplicar. Soy muy de hacer muchas cosas al mismo tiempo y en el fondo tengo que estar en todas porque me gusta también y tengo poca capacidad de foco. Pero no digo que ni una esté mal ni la otra bien, pero claro, yo sí creo, por ejemplo, en los emprendimientos,
para mí no existe el emprendimiento que le vaya bien si es que no hay una persona al menos de que está 24/7 dedicado. No, 100%. No creo, a menos de que seas un genio, pero si no... O sea, el superpoder de un emprendimiento, yo siempre digo, y todos cuando entran les digo como esto, como, oye, ¿por qué Bambi no hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto? Y cuando entran yo digo, el superpoder de una startup es el foco y lo rápido que se mueve. Y los dos están súper conectados. Claro. Porque en plata no tenemos más lucas que nuestra competencia. Claro. En personas menos, en hora hombre menos. Solo tenemos foco y tenemos rapidez. Claro. Entonces, si es que combináis las dos, increíble, podéis ganar. Pero perfecto. Si no, estáis súper. muy mal. Pasando a la cuarta pregunta, ¿quién puede trabajar en Bambi? Muy buena pregunta. Tenemos personas de venta, tenemos personas de operaciones y tenemos personas de programadores, ¿ya? Y esos son como los 3 grandes grupos. Dentro de esos grupos hay como ya subgrupos que son como Customer Success, que al final es como soporte de los clientes y saber que los clientes que estén bien. Customer Success y Support. Después está como Onboarding, que es como introducir a la persona a la plataforma. Y dentro de venta uno tiene a las personas que llaman, que hoy día la IA nos está llamando, entonces nosotros tenemos personas que estamos buscando personas que llamen a vender Bambi y estamos desarrollando en paralelo la inteligencia artificial también y además personas que tengan las reuniones de venta. Bien. Entonces que tengan la relación con el cliente y todo. Y después programadores, generalmente programadores que tengan buena habilidad técnica, 1, que tengan un fit cultural, 2, fit cultural es al final que se sepa comunicar bien, que sepa bajar requerimientos de un usuario y entender su problema, porque tú me puedes decir que tu problema es A, pero en verdad yo sé y tengo la intuición que tu problema es C y se arregla de esta forma. Detectar eso y bajarlo y llevarlo. Sí. Eso, y que haya tenido un historial de que haya empezado y terminado cosas de manera independiente y de manera bien. ¿A qué te referís con eso? Pasa mucho con personas que son PhD, esto lo leí ya, parte de YC, que empiezan cosas y nunca las terminan, porque las investigaciones nunca terminan. Y esas personas siempre, por muy inteligente que sea, tienen una excusa por no terminar su trabajo. Entonces es necesario como que esté la gota de agua que te diga, ok, esta persona sabe empezar y terminar. Porque el empezar y terminar también demuestra que uno no quiere la perfección también, ¿no? Y eso es importante en la startup. Puede ser que para una corporativa es importante la perfección, que acá se incentiva la no perfección. ¿Y por qué se incentiva? Porque el usuario es el que manda. El usuario es el que sabe qué es lo que quiere y te da dar feedback. Tú no sabes nada. Entonces tú tienes que lanzar algo, iterar. Iterar. Y el producto cambia tanto porque nosotros conversamos mucho con los clientes. Y necesitáis esa demostración que haya empezado y terminado. Claro. ¿Pero no creéis que esta sensación de buscar la perfección en una startup es lo que te hace llegar al éxito? No. 100% la perfección es el enemigo. O sea, de hecho, la perfección es el enemigo de lo bueno, dice. El enemigo de la startup, ¿no? creo que sí. Pero no. O sea, porque si uno busca ser perfecto y se demora 8 meses en hacer el proyecto y todo, y después uno lo lanza... Ya estáis tarde. No, ponte tú, no estáis tarde. 2 personas lo ocupan. ¿Y por qué 2 personas lo ocuparon? Porque no estáis resolviendo una necesidad, no era lo que quería el cliente, porque no sé qué cosa, O sea, a nosotros nos pasó. Nosotros cuando empezamos con cobranza, me demoré 4 meses en hacer producto. Regla número 1 de Y Combinator de lanza rápido. Me demoré 4 meses en hacer el producto. Nadie lo ocupó. Lo di gratis. Nadie lo ocupó. Claro. O sea, a nadie... Perdiste tiempo, plata, cabeza. Nadie le interesa tu producto. Y esa es la verdad. Sí. Entonces, lanza, ve a la personita que le interesó y investiga por qué le interesó. Porque ahí tenía
una cosa súper valiosa que es el feedback. Claro. Y eso es clave, creo, para la creación de Hay productos. una frase de estos gurús, clichés, que dice, si estáis orgulloso de tu producto al lanzarlo, es que ya estáis tarde. Sí, Y totalmente. me hace un poco sentido lo que tú estás contando. Totalmente. Yo igual me refería, o sea, entiendo perfecto tu punto, pero me refería que en el camino, en el fondo, un poco lo que tú con tus socios tienen, les va increíble. Empresa joven, grande, que levanta, pero quiero más, quiero más, quiero más. Que es una búsqueda de la perfección. Mm. ¿Se entiende? Sí. No sé si la palabra Sí. es perfección, Sí, es yo no sé búsqueda si la palabra de es ir por perfección, más, claro. sí. Sí, Sí, porque podría, y no quiero escupir a los grandes, Obvio. pero podría decir muchas imperfecciones de los grandes. Sí, Y sí es como lo que yo aspiro a ser, obvio, pero no es perfección tampoco. Y al final la perfección claro. es difícil de lograr, yo creo. Sí, total. ¿Qué opinas un poco de este perfil startupero, como que estuvo como a un tiempo, como el que va de short a la oficina y que va a la playa a surfear y vuelve y relajado? No sé si viste esta serie de WeWork. No, no la vi. no Mira, la vi. es muy, muy buena, muy, muy buena. Pero ¿qué opinan ustedes como empresa de este perfil? Sí, o sea, nosotros no tenemos reglas, como somos muy de la filosofía no rules, rules, ¿ya? No, sin reglas, o sea, sin regla como es la regla, ¿ya? Perfecto. Y eso se malinterpreta muchas veces, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice ese libro, ¿ya? Es un libro que te explica como todo esto, que es de Netflix en todo caso, que te explica como la cultura. Y al final es, ok, no hay ninguna regla, anda con shorts, anda con polera, compórtate literalmente como tú quieras. Pero tú tienes que ser un top performer. Claro. Si tú eres un top performer con una hora de trabajo, perfecto, te aplaudo y le ganaste a todos tus compañeros. Pero ojo que todos tus compañeros también son top performers. Claro. Entonces va a ser difícil que con una hora de trabajo Le gane a los gané otros. a todos los otros. Pero Claro. ok, imaginemos que le ganaste con una hora de trabajo, no tengo ningún problema. Obvio. Pero no sé, nosotros somos 100% cultura presencial, como somos súper, bueno, trabajadores, que es lo que vengo diciendo. O sea, si es que, no sé, te tomáis un home office y puedes tomarte todos los que queráis, Sí. pero te tomáis 2, 3, 4, y No, yo veo ya. que no estáis rindiendo. Eso en Netflix, ellos tienen en ese mismo libro Ya. otra cosa que era como The Keeper's Test, ¿ya? Y eso era ver si es que la persona se quedaba en Netflix o no. Y la pregunta que le hacían a todos los managers: si esta persona se va mañana a otra empresa, ¿tú la quieres retener o no la quieres retener? Increíble. Y si la persona Increíble. decía que no, se va. Chao. Entonces, así es Increíble. Netflix. Y Netflix no tiene ninguna regla. Todo es sentido común. Claro. Pero si es que Pero- tú no eres un top performer, Obvio. te vas de la empresa. Y nosotros creo que tenemos Buenísimo. un poco la misma Está bueno, filosofía. está bueno. Ahora, volviendo, o sea, entrando un poco a ese tema, nosotros somos 4 hermanos y de repente un día uno de ellos dijo, "Man, yo no entiendo, weón, no puedo estar todo el día trabajando de 8 a 6 para una empresa que no es mía, reventándome para llegar a la casa y de repente seguir trabajando y para que llegue el fin de semana para escaparme y como que no tiene sentido, si lo pensáis. Y claro, para uno como founder sí tiene sentido, porque en algún momento pensáis hacer el exit y vivir la vida que queríais y que soñabais, pero para una persona que trabaja de empleado no. ¿Qué le decís tú a una persona de tu empresa que se revienta el lomo trabajando, que tú dijiste en un momento 48 horas, quizás no 48 horas, pero está de 7 de la mañana a 10 de la noche, que lo más probable es que crezca en tu empresa y le vaya bien y todo, pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de disfrutar, trabajar, pero también tener tu vida y no sé? Yo soy fiel creyente que uno tiene que disfrutar trabajar, ¿ya? Y disfrutar trabajando. Creo que al final, o sea, y uno se da cuenta solo. Mucha gente se va a las 6 de la tarde, mucha gente se va a las 5 de la tarde, mucha gente se va a las 9 de la mañana, o sea, llega a las 10 de la mañana. ¿Verdad? No hay tampoco horario y hay gente que se queda efectivamente hasta las 10 de la noche, pero porque están desafiados, ¿ya? Y creo que si es que... Y estas son visiones totalmente distintas. O sea, si es que una persona como que quiere disfrutar la vida, como disfrutarla en el sentido como de estar con tus amigos, porque hay distintas definiciones. Claro. De estar con tus amigos, de compartir con tu familia, etcétera, etcétera. Quizá Perfecto, no es el lugar, Obvio. no el lugar, pero al final, ¿cómo lo ven todo en Bambi? Que es un desafío,
es una cosa que pasa muy poco. Yo hubiera muerto. En verdad, hubiera dado mi vida por haber trabajado en Corner Shop cuando inició. Y me hubiera encantado ser parte de ese tremendo equipo que hizo historia en Chile y que la reventó. O sea, imagínate ser parte de la historia de Chile. O sea, al final, sí, ¿por qué la gente va a la guerra? Al final es una cosa de decir como, mira, yo quiero lograr que toda la gente tenga acceso a inteligencia artificial en el mundo. Bacán. Y eso es como nuestro lema, AI for all, growth for all. Y si es que estamos remando para esa misión, épico. Claro, y si te va bien, mejor todavía. Y si te va bien, mejor todavía. Bueno, entonces, al final, uno disfruta el trabajo. Y si es que uno no lo disfruta tanto, se va antes o se va de la empresa. Y no obligamos nunca a nadie y no tenemos ni horario, no tenemos nada al final. No, yo creo que también va muy alineado con la empresa, con los incentivos. O sea, uno de mis hermanos entró a Corner Shop y migró a Uber. Y claro, es de las pocas personas que uno le pregunta y dice, bueno, yo no me muevo. No me muevo porque, claro, tienen buenos beneficios, los tratan bien, los cuidan. Y claro, yo creo que son pocas las empresas que logran eso, pero que tú tengas esa mentalidad y que tus socios también, yo creo que va por el camino. Así que, bien. Totalmente. Y lo último, para cerrar la cuarta pregunta, ¿es real el mito que en Bambi solo entran ingenieros de la Católica? No, tenemos ingenieros de muchas partes. Tenemos en verdad de todas las universidades, o sea, de varias universidades de Chile. En los programadores, efectivamente, hay una inclinación grande hacia la Universidad Católica. Y eso es porque, de alguna manera, como ustedes fueron de ahí, sienten que conocen y tienen el mismo idioma, por así decirlo. No idioma de programación, sino que idioma como en general. No, es porque... Lenguaje de programación se dice, ¿no? Sí, lenguaje de programación. No, es porque una cosa muy simple. Es muy difícil contratar, ¿ya? Y hoy en día, de hecho, en Chile, creo que el otro día alguien comentó que el 80% de los trabajos en Chile se consiguen por referido. Y es natural. Para mí el mejor filtro. Más que un buen filtro, es mucho más rápido. Obvio. Entonces, tú eres una startup, eres un motor rápido que no puede estar 3 años contratando personas. Entonces uno dice, ya, ¿quiénes son las mejores personas que conozco? Tú. Y después esas personas refieren a otras personas y obviamente son del mismo círculo. Ya, o sea, se ha dado un poco más por eso. Se ha dado un poco más por eso. Y en operaciones, de hecho, y en ventas, como el círculo como más distinto, porque se hicieron como 3 subgrupos, o sea, se hicieron como 3 grupos de referidos. Perfecto. Entonces llegaron a distinta los referidos gente. De cada uno. Entonces llegaron a distinta gente y efectivamente son más diversos que los programadores son todos como de un estilo. Perfecto. Pero... O sea, no es que una ley, es que se ha dado. Sí. Bien, Mati. Pasando un poco a la quinta pregunta, ¿qué cosas malas le veía a la IA? Y creo que vamos a meternos más profundo en la pregunta. ¿Qué pasa con todas estas pegas que se van a reemplazar? O sea, yo me soy un abogado, un programador, diseñador de repente. Cualquier pega, la verdad, que se puede ver reemplazada muy prontamente. Ahí hay 2 como visiones, ¿ya? La visión como número 1, que es exactamente igual que la revolución industrial. Hay más industria, por ende hay más empleo, por ende hay nuevos trabajos y se hacen nuevos trabajos, y esto puede ser exactamente con la inteligencia artificial. Necesito un manager de AI, etcétera, etcétera. Yeah. Puede ser que efectivamente abarque tanto de nuestro trabajo que efectivamente haya menos trabajo. No lo descarto. En ese caso, creo que es importante que, como lo dice Sam Altman y algunos pesos pesados de la IA, que exista una manera compensatoria en el caso de que la IA lo haga todo, ¿ya? Yo no sé si es que eso puede llegar a pasar. ¿A qué te referís con manera compensatoria? Como al final un sueldo garantizado como universal, ¿ya? Y suena muy loco, y yo la verdad es que, de hecho, a mí no me gustan, no soy de esa ideología, pero tiene mucho sentido
en un mundo donde la energía, imagínate, la energía puede llegar a ser costo cero gracias a la energía renovable y todo. En verdad puede ser muy, muy, muy barata en un futuro. Con todos los advancements de tecnología, la curva de costo de paneles solares, por ejemplo, es estúpido. La energía puede ser costo cero y después el labor como humano también puede ser casi costo cero en el sentido de que la IA baja de costo un 50% todos los meses. Entonces, las dos curvas están tendiendo a cero, por ende podemos llegar a tener un mundo en un futuro que sea de recursos ilimitados. Claro. Y eso es peligroso porque Obvio. cuando hay recursos ilimitados... Se pierde todo el foco de la vida. O sea. Sí, y ahí puede hacer una utopía y todo. Claro. Creo que va a ser un problema de los seres humanos que no va a ser... no creo que sea mi problema, pero... o sea, mi problema en el sentido Sí. de que pueda resolver, pero que vamos a tener que sortear en algún minuto. Claro. Ojalá que sea como revolución industrial y que genere más empleo. Que Obvio. hoy en día eso es lo que estoy viendo yo. Obvio. Pero la IA no es tan inteligente hoy en día como podría llegar a ser en un futuro. Bien. Entrando a la sexta pregunta, es una categoría nueva. Bueno, ya lleva 3 capítulos, la pregunta Black. ¿Ya? De nuestro oficial, así que me imagino que te puedes imaginar que no es algo suave. ¿Ya? Pero yo, mientras preparaba la entrevista, dije, voy a inventar una frase que voy a decir que la escuché en otro lado, pero es mentira, no la escuché en otro lado, pero la he pensado, que la empresa que crece muy rápido a veces pierde muy rápido. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Cómo eso ustedes lo tienen dentro de la cabeza? Totalmente. 100%. ¿Y qué están haciendo para evitar eso? Porque he escuchado muchos casos que levantan lucas, contratan, y después se dieron cuenta que, bueno, nunca fueron rentables y se dieron cuenta que no da. Sí. Mira, o sea, uno tiene que ser inteligente en el sentido como de ver tu negocio y saber que si está sano o no está sano. Ya, eso es la partida. Y muchos negocios, muchas startups que levantaban muchas lucas, no era un negocio sano porque no había mucha venta. Claro. Por suerte, eso no es nuestro problema. Hay mucha venta, hay mucho ingreso y por ende, o sea, beneficio no hay, pero hay mucho ingreso. Entonces, por ende, nosotros no quemamos tanta plata de inversionistas como podrían quemar otras startups. Claro. Ahora bien, sí hay como cosas como que uno tiene que estar como pendientes, que son como los health checks que le digo yo, que son como los checks de medicina. Claro, vaya al doctor es como lo vaya básico. los signos vitales. Ya, perfecto. Los signos vitales de una empresa. Perfecto. ¿Ya? Uno es como... ¿Eso lo inventaste tú? ¿O lo habías escuchado en otra parte? Son cachas que son como, o sea, no sé, en verdad... Pero está bueno, me gusta como para aplicarlo. Sí. Pero, bueno, esos son. ¿Cuántos ingresos tení? O sea, ¿cuántos ingresos tení? Que nosotros estamos bien. ¿Cuántos costos tení? ¿Cuáles son tus costos? ¿Cuál es tu estructura de costos? ¿Cuáles son los costos variables con los costos fijos? Y hay cosas, los costos variables, si es que ese costo variable va muy anexado a más ventas y no, Claro. no tenía un margen, básicamente. Entonces, hablemos de márgenes. ¿Cuántos ingresos tení? ¿Cuántos son tus márgenes? Después, en cosas de software específicamente, ¿cuántos clientes se te van? ¿Ya? Y eso es súper importante. Claro. ¿Y cuántos clientes se te van? Porque llega un punto que uno tiene un porcentaje de clientes que se te dan, basal. Entonces, no sé, te invento. Puede ser un 0,5%. Pero un 0,5% de 2 billones de facturación es mucho dinero. Y si que tú no estás metiendo la misma cantidad en ventas Hay un nuevas, problema. tú te estás desinflando como startup. Claro. Entonces, esa es una métrica súper importante. Los ingresos, los márgenes, la tasa de recurrencia del cliente, si es que se va o no se va, etcétera, etcétera. Y eso, y después al final el beneficio, que en las startups se ve poco, pero en todas las métricas estamos relativamente sanos. O sea, esa es la forma de usted de alguna manera de protegerse de esta frase Sí. que yo inventé. Bien. Y la parte B de la pregunta, esto de trabajar con amigos, porque tengo entendido que tenéis varios amigos metidos dentro de la empresa y me imagino que
como en todas partes, no todo brilla siempre, hay problemas, cuando las cosas andan mal, tienden a haber enojos. ¿Te ha tocado, cómo lo tenéis dentro de tu norte un poco, qué hacer en caso de? Todos en Bambi menos uno, ¿Ya? fueron colegas antes que amigos. Entonces creo que eso es súper sano, de hecho, hasta con mis propios socios. Claro. Fuimos socios antes Colega, que amigos, claro. colegas antes que amigos. Y generalmente cuando uno se hace socio con un amigo, uno se hace amigo de la gente muy similar a ti y no se complementan. Entonces, hay gente muy distinta. Está bueno. O sea, yo soy muy distinto a Diego, soy muy distinto a Nico. Nico Claro. es muy bueno conversando, hablando, todo. Yo soy una persona súper creativa, bien técnica, y el Diego es una persona que es muy técnica y sabe todo de programación que uno sepa en la vida. El Entonces, Dream Team. se complementan. Si uno emprende con un amigo, Claro, los dos no saben lo mismo. Ese es el 100%, problema. Claro. Claro. Y aparte que quizás tienen como una emocionalidad en común que también los hace chocar más y todo. Totalmente. Bien. Entonces, solo contratamos una vez, o sea, a un amigo mío, y él antes de entrar, yo le dije, oye, esto va a ser 100% profesional, Claro. pase lo que pase a futuro, Claro. no quiero que comprometa nuestra amistad, y esas son como nuestras reglas que tenemos. Claro, bien, está bien. La séptima pregunta, te la había prometido antes, ¿cómo es levantar plata en una startup? Cuéntale a alguien que está emprendiendo, que está pensando en levantar plata, los pros y los contras. Yo he escuchado que levantar plata suena muy bonito, pero pasáis a tener nuevos jefes cuando en teoría tú eres tu propio jefe y ahora ya no eres tu propio jefe, tenéis jefes que son peces gordos, que no le importa tu vida, no le importa lo que estás haciendo, lo único que le importa es que la empresa sea rentable lo antes posible. Y también que tienda a perderse el ADN de la empresa. O sea, en empresa muy chora, muy bonita, muchos amigos, ahora compáreme a lo mismo, échalos, cambia, saca las oficinas bonitas, ponte escritorios, mesas, sillas, con tal de que la empresa sea rentable. ¿Cómo les ha tocado a ustedes manejar eso? Y un poco, si podéis contar brevemente, cómo fue la experiencia de levantar plata. Hay muchos temas que tocar en ese mundo, ¿ya? Pero por lo general voy a decir algo que es súper bueno que ha pasado en los ecosistemas de startup. Yeah. Generalmente el inversionista se mete poco, ¿ya? Yeah. Y se mete poco y te ve de afuera, porque hubo una escuela que fue Y Combinator, Sí. que dijo, hey, dejemos a estas personas ser y nosotros veamos como ellos crean, ¿ya? Perfecto. Obviamente está el private equity, que el private equity, su negocio es entrar a tu negocio, despedir la mitad de las personas y hacerlo rentable. Perfecto. Pero son dos mundos muy distintos, y el mundo de las startups, por suerte, no se ha ido en contrario a ese movimiento. Pero igual hay una cosa ética. O sea, yo no puedo estar pidiendo plata si es que después no le voy a dar el retorno, no pienso, por lo menos tengo que pensar que le puedo dar el retorno esperado que él quiere. Obvio. Está bien que no pase y ese es Obvio. parte de su riesgo y todo, pero si es que levanto plata sabiendo que a la evaluación que me pusiste no voy a llegar nunca jamás en la vida, No lo hagáis. no lo hagáis. O sea, ¿para qué? ¿Por qué tenemos que cagarnos como fregarnos al otro? ¿Cachai? Obvio, obvio. No tiene ningún sentido. Entonces, por suerte nos han tocado inversionistas súper buenos en ese sentido, que dan un pie atrás. Lo que sí, a donde se empiezan a complicar las cosas es cuando uno empieza a levantar lucas y si es que eres una empresa muy sexy, como que te empiezan a poner como condiciones para entrar y después la ronda y toda la cuestión, pero son parte del juego y Claro. parte de su negocio, y Obvio. nunca nada se toma personal acá, Obvio. y todos somos amigos al final del día. ¿Y te ha tocado, o sea, te ha costado lidiar un poco con esa carga o responsabilidad o está más bien manejado? Es que en general, muy en serio, como ellos nos dejan la libertad, ellos tienen la confianza, y una cosa muy estilo que del mismo libro de Netflix de No Rules, no, sin regla, lo que regla, Sí. pero al final es como, si es que tú depositáis la confianza en mí, yo deposito la confianza en ti, y todo está bien. Entonces, O sea, el consejo que podría hacer es búscate un buen inversionista al Sí. final.
Y creo que hay varios, o sea, no sé si varios, de hecho hay pocos, pero hay buena aceleradora. Por ejemplo, Platanus Ventures copió un poco el modelo de Y Combinator y lo puso en Latinoamérica, y nosotros nos quedamos Platanus Ventures 2 veces y no tengo ningún problema en decirlo. Yo creo que son una de las mejores aceleradoras de Latinoamérica por lejos, porque ocupan los mismos términos y condiciones que le enseñó en la escuela de YC. La escuela de YC es súper buena en eso, es súper, el fundador lo es todo, enfoquémonos en él y todo eso. Otra cosa puede ser como, no sé, que no sean del mismo nivel, que no tengan el mismo nivel de capital que YC y todo, pero es una aceleradora buena. Súper, bien. Así que eso. Bien. Eso. Bien. Oye, entrando a la octava y última pregunta. Esta pregunta viene directamente desde México. ¿Tenía algún familiar en México o no? Tengo un familiar en México. No sé si es un familiar, pero... Quería saber O sea, era verdad que era cabeza dura. Así es. Sí, no lo saco de la nada eso. Yeah. ¿Por qué soy tan cabeza dura? Bueno, yo creo que la respuesta es porque soy una persona que cuando cree algo lo cree con mucha convicción. Y sí puedo estar equivocado, y todos pueden estar equivocados, pero me apasiono mucho por lo que creo. Entonces, si es que creo algo, no sé, si me gusta mucho esta mesa, me va a apasionar la mesa. Claro, no te van a sacar de eso. Y no me van a sacar de ahí. Entonces creo que eso así se termina interpretando la cabeza dura, y al final hay que aprender en lo que uno es bueno y en lo que uno es malo, y ser cabeza dura en lo que es bueno y no ser cabeza dura en lo que es malo. Claro. Yo no soy bueno, por ejemplo, levantando capital, con la pregunta pasada, y yo sé que Nico es bueno levantando capital. Entonces ahí le hay que creer y confiar. Y confío en Nico y hago una muralla de eso. Pero cuando es tu tema, pero cuando te es mi cuesta soltar un poco. Sí. Está bien. Sí. Bien, Mati. Bueno, y este podcast también tiene una última dinámica, que es que los invitados anteriores nos dejan una pregunta a mí y a ti. ¿Dale? En este caso fue la misma pregunta. ¿Quieres responderla tú o yo primero? Responde tú primero. Yo primero. Bueno, la pregunta viene de parte de More Amor, que fueron el octavo invitado de la primera temporada. Son buenos esos cabros. Muy bueno. Y me preguntan si es que me he replanteado alguna decisión sobre mis emprendimientos pasados que fracasaron o que tuve algún problema dentro de ellos. O sea, en el fondo, como que si tuve algún fracaso o similar, y me he replanteado algo que pasó dentro de ahí. Y yo creo que algo que he aprendido ahora muy último es como el no tenerle miedo a ese mini fracaso, al equivocarse rápido y al reparar y avanzar. Y un poco hablamos de esta perfección. Tengo este como síndrome de buscar la perfección, y por eso de repente uno no hace las cosas. Entonces un poco lo que hablamos, hazlo, equivócate, no pasa nada y sigue adelante, y por lo menos ahora podéis testear tu producto en vivo y no de alguna manera esperar meses hasta que lo saqué y quizás ya no sirve. 100%. Ese es un poquito mi aprendizaje. ¿Cuál es el tuyo? ¿Algo que te me la robaste? Bueno, no. Tú elegiste a mí primero, sí, así que... Está bien. Yo creo que efectivamente lo que más aprendí de Bambi Cobranza, que así es el primer Bambi 1 fracasado, que ponerle precio a las cosas, o sea, como ya, porque dado que me robaste la iteración, creo que dentro de la iteración hay un componente muy fundamental de cobrar tu producto, que puede sonar muy estúpido, pero no, cero estúpido, pero en verdad a nosotros se nos olvida cobrar el producto al final del día como creadores, y como al final uno quiere que el producto lo ocupen. O sea, ya vendáis una parrilla o ya vendáis cualquier cosa, uno quiere que lo ocupen.
y además uno le pone un precio el más bajito posible para que alguien lo compre. Claro. Entonces imagínate que yo estoy haciendo una parrilla, estoy emprendiendo en parrilla y yo sé que hago las mejores parrillas o voy a llegar a hacer las mejores parrillas algún día. Claro. Pero lo vendo más barato que el mercado. ¿Para Estoy qué te probando la idea. No, pues. No estoy probando Estás la ganando idea. en precio. Estoy ganando en precio. Claro. Y ganar en precio no es ganar. Obvio. Automáticamente es como perder. Así. Entonces, al final, creo que esa es la mayor lección de cobra y cobra caro. Sí, me Porque encanta. si uno cobra caro, al final uno puede saber qué información. Si no te compran, está bien. Sí. Pero qué información de por qué no te compran. Claro. ¿Y sabes lo que me gusta de cobrar caro? Que tenías automáticamente esa presión de dar un buen servicio. Totalmente, totalmente. Eso. Gustazo, Mati. Gusto. Tremenda entrevista, te felicito. No, Gracias muchas gracias. por abrirte, por contarnos un poco tu historia y la historia de Bambi. Nada, me encantó. Hoy día yo ya soy cliente Bambi, así Qué que buena. quería saber quién está detrás de este proyecto y nada, desearte los mejores, los éxitos. Creo que tiene un tremendo equipo, tremendo socio. Efectivamente se ven muy sólidos. Conozco gente que trabaja adentro, lo pasa bien, sienten y vibran un poco como tú. Así que creo que lo están haciendo muy bien y nada, vayan con todo, que créanse el cuento porque faltan chilenos como tú que nos dejen bien parados con el resto del mundo. Así que Totalmente. felicidades. Falta el siguiente corner shop todavía en Chile. Exactamente. ¿Vamos por eso? Vamos por eso. Bien. Eso. Gracias, Ronnie. A ti.